capacidad de síntesis, Alberto, y por lo mucho que has trabajado el problema, los 10 primeros minutos de tu intervención fuiste anonadante. Hiciste un diagnóstico que es como si un médico entrara al quirófano y le dijo, "Bro, este paciente está anémico, está prácticamente no tiene sangre, su corazón está fallando, el riñón ya no tiene reflejos". Hiciste una lista ordenada, sistemática y tremenda de los males del país. ¿Cuáles son las claves para revertirlo, si las hay? Bueno, a mí me parece que sería importante tomar conciencia de cuál es la esencia de ese diagnóstico. México en los últimos 25 años abdicó de su derecho al desarrollo y lo codificó jurídicamente en el Tratado de Libre Comercio, el Acuerdo Marco, el ASPAN y la Iniciativa Mérida. México cedió su autodesarrollo y lo convirtió en un objeto de la acumulación global. Esa es la causa histórica que explica por qué no crecemos. ¿Cómo le diríamos a la gente que es empleos? ser un objeto de la acumulación global? Como Quiere éramos decir, en la colonia. Quiere decir que el Estado mexicano no tiene la capacidad de que su inversión pública impulse la inversión privada. Que el Estado mexicano no puede tener política para aumentar el salario. Que el Estado mexicano no tiene la capacidad de diseñar una infraestructura para que integre al país y se convierta en una especie de infraestructura de enclave global controlada por inversionistas globales. Quiere decir que México no tiene un sistema bancario propio, que tenemos un sistema depredatorio de precios. Las corporaciones globales radicadas en México, mediante los mecanismos de precios de transferencia y acuerdos fiscales, no pagan impuestos en México. Es una economía política intrínsecamente incapaz de crecer y de generar bienestar para la mayor parte de la sociedad. ¿Y qué hacer, Alberto? Bueno, ¿Cómo revertimos? México, en primer lugar, históricamente, ha tenido reacciones organizadas del pueblo. La actual situación es absolutamente insostenible. La renta petrolera, durante la década de los 80, se destinó en un 10% del PIB a dar servicio a la deuda externa. Hoy, de cada peso de gasto público, 40 centavos lo aporta esa renta nacional a través del petróleo y 40 centavos de cada peso de gasto público. Y 99% de las divisas que tiene el Banco de México las aporta Pemex. Si nosotros tomamos la balanza comercial del 98 a la fecha, quitamos petróleo y maquila, hubiera sido deficitaria del orden de 500,000 millones de dólares. No se sostiene esta economía política y, para agravarlo, Fox en el año 2000 recibió el país con 30,000 millones de barriles de reservas de petróleo. Sacó la mitad, las dejó en 15,000. Recibió 250,000 millones de dólares de impuestos y con eso lo regresó a las grandes corporaciones y lo otro lo usó en gasto corriente. No invirtió. Tenemos hoy reservas probadas del orden de 13,000 millones de barriles, que al ritmo actual de explotación son 9 o 10 años. Bueno, Venezuela tiene petróleo para 80 años. México está al borde de un abismo porque no hay, bajo estas condiciones, capacidad ni siquiera de sustentar el raquítico gasto público que hoy tenemos. ¿Cómo no nos caemos al abismo? Nada más quiero decir porque son temas cruzados. Es irreversible en el corto plazo absolutamente el tema del petróleo. Porque además si nosotros queremos con todas las ideas del tesoro escondido, volver a ser productores netos de petróleo, vamos a acabar siendo los peores enemigos del mantenimiento del cambio climático y vamos a seguir transfiriendo recursos al exterior y no nos vamos a industrializar. Está en la ciencia y la tecnología, está en la educación. ¿Cuáles son los grandes temas cruzados, Diego? El tema de temas, Porfirio. En México, en cualquier país del mundo, en 2010 o hace 25 siglos, es la política y el Estado. Yo voy a darle una lectura distinta a lo que nos dice Alberto, porque justamente lo que dice es cierto,
pero en tanto que es cierto, nos acerca más que nunca A una solución. a una solución. Porque justamente cuando hace 10 años o 15 años había la posibilidad de decir, espérate tantito, y hoy no tenemos esta reserva, tenemos una mayor y todavía no llegamos a la crisis que estamos viviendo efectivamente, fuimos difiriendo las soluciones. Hemos llegado a un punto en el que ya la solución no admite posposición. Y eso creo que es lo que tenemos que leer, verle lo bueno a lo malo. Lo ideal hubiera sido no llegar a lo que hemos llegado. Pero ya que estamos en esto, ¿Cómo? lo más importante es recuperar la presencia de un Estado responsable, justamente para que no pase esto. Decía usted, Porfirio, que no hablamos del gobierno porque el gobierno, entre otras cosas, no merece que se hable de él porque son puras medianías. Es cierto, pero ¿por qué son puras medianías? Bueno, porque los secretarios de Estado solo son responsables ante su jefe y su jefe no es responsable ante nadie. Pero nadie sabe ni los nombres de los secretarios de Estado. Ni los La nombres. primera vez que a mí me ocurre en mi vida, Ni los nombres de los me sé más los del siglo XIX que los de ahora. Así es. En la medida que tengamos una mejor clase dirigente, y esa solo puede hacerse si se fortalece el poder representativo, llamémosle como le llamemos, un sistema presidencial renovado, un sistema parlamentario, da lo mismo el nombre. Lo importante es el elenco de instituciones y cómo funcionen. Si mejoramos la calidad de nuestros representantes y mejoramos la calidad de nuestros dirigentes, teniendo como tenemos, porque eso sí hay que reconocerlo, una buena sociedad. Si no tuviéramos una buena sociedad, no podríamos pensar en ningún tipo de reforma. Pero habiendo una buena sociedad como tenemos, las posibilidades y el horizonte son muy amplios. Tenemos una buena sociedad, pero una baja ciudadanía. Ese es tu tema, John. Yo partiría, yo creo que estamos haciendo un recorrido muy positivo de lo económico, lo estatal, y quisiera recuperar justamente donde Diego dejó el tema de la sociedad. Yo creo que sí necesitamos una renovación de pues, lo que la gente llama la clase política, ¿no? La juventud del país es el sector quizás que más ha sufrido esta transición fallida, tanto en términos económico y político. Desafortunadamente, los políticos mismos han hecho lo posible para que los jóvenes se distraigan y no se interesen por la política. Se dicen preocupados por la decepción en la política, pero realmente son los primeros que fomentan esta desilusión juvenil y desinterés, exactamente. Esto, por ejemplo, pues yo, por ejemplo, en su momento estaba muy en contra de esa idea del voto nulo, que para mí es justamente ese mismo distractor, ir por el mismo camino, de que la solución viene en desconocer la política. Pero yo creo que esto no puede aguantar mucho tiempo. Los jóvenes no es que estén desinteresados, están decepcionados, están enojados incluso. Y yo creo que desde ahí va a surgir, ya está surgiendo, ¿no? Unas manifestaciones populares, sociales, que quizás nunca habíamos conocido antes en la historia. ¿Pero qué camino tiene? Yo creo que tiene un camino muy positivo. Por ejemplo, ya no son movimientos estudiantiles o movimientos urbano-populares. Ya no se define por cuestiones tanto de clase o de identidad. Más bien hay una articulación mucho más clara. Por ejemplo, este movimiento de los estudiantes rechazados, ¿no? ¿Cómo lo calificaríamos? ¿Es un movimiento estudiantil? No. ¿Es un movimiento urbano-popular? Pues no. Son jóvenes que han sido excluidos de manera directa por este sistema político-económico que tenemos. Son jóvenes que, como culpa de esta situación, no pueden hacer su máximo deseo, que es formarse, educarse en una de las universidades públicas importantes del país. Y desde ahí, o sea, ese es un simbolismo y una realidad fuertísima. Entonces, y en todo el país hay estos grupos, estas mujeres, los padres de familia de la guardería ABC, los huérfanos y las viudas de Juárez, la mujer que cuando fue Calderón a Juárez, se levantó y lo encaró y dijo, usted tiene que retractarse porque usted es el culpable de esta guerra, mal llamada guerra, y de la muerte de mi hijo, y todavía le dice pandillero.
Y hay una gran cantidad de movimientos, pero ya no se encajan dentro. Es otra modalidad. Es otra modalidad. Ahora, hasta ahora han sido expresiones espontáneas, ¿no? Pero ¿cómo se suman? Por la vía pero electoral, porque permíteme, para dejar, como dice Sí. Diego, una idea para el próximo, todavía no terminó. Hoy uno de los participantes, que es muy querido, tiene muy buena prosa, dijo, bueno, no nos queda sino levantarnos en armas. Se produjo un silencio en la sala, ¿se fijaron ustedes? Claro, me refiero a las armas de la inteligencia, me refiero a las armas del talento, me refiero a las armas de la razón, pero cuando digo la primera frase, no hubo una reacción en contra, la gente dijo, bueno, ¿cuál es nuestro problema? Y comentaron los estudiantes, si fuera posible una revolución en México, pues era una solución, pero como en México no es posible el movimiento armado, porque las armas los tienen los narcos, pues no tenemos ni esa solución. Pero eso, por ejemplo, ver lo bueno en lo malo, eso, por ejemplo, es un gran ejemplo, ¿no? O sea, precisamente como la vía armada está totalmente cancelada por esta situación, eso implica y obliga a la sociedad a canalizar este enojo, coraje, exclusión en un sentido militante, pero sin armas. Y yo creo que hay un gran potencial aquí en Sociedad México, militante, ¿no?, contra Estado militarizado. Lo dejamos para el último bloque.